amigos? Muy buenas noches. Estamos ya aquí en tu espacio. Esta noche, Federico Sobrino y un servidor, Saúl Galarza. En unos momentos más, por supuesto, se integra con nosotros Héctor Alfaro. Y como cada 8 días, noticias del sector vivienda, hipotecario, construcción, inmobiliario. Hay mucha información y, por supuesto, ustedes son los primeros en enterarse. Federico, muy buenas noches. Buenas noches, Saúl. Gracias. Aquí estaremos con temas muy interesantes el día de hoy. Y yo reportando mi ausencia en las próximas semanas, porque precisamente vamos a un congreso inmobiliario fuera de México y podremos a lo mejor hacer algunas aportaciones, si me permiten, desde allá. Bueno, ya nos vas a platicar a dónde te vas, qué Así vas a es. hacer y sobre todo quiénes son los que están organizando este evento inmobiliario. Perfecto. Que no pinta mal. No. Yo creo que va a haber mucha información muy interesante para que todos ustedes estén informados de primera mano y bueno, estamos mandando a un corresponsal allá, Federico. Muchísimas gracias. Claro que sí. Así es, bueno, ha habido información interesante. El día de hoy la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi Valle de México, que preside Lidia Álvarez, tuvo una reunión con la candidata del partido Morena. Ella es Delfina Gómez. Está, por supuesto, esta cámara gremial reuniendo a todos los candidatos, aspirantes a la gobernatura del Estado de México para conocer de cerca cuáles son las propuestas en materia de vivienda que tienen estos personajes de la vida política y de esta manera también por parte de los empresarios de la vivienda dar las aportaciones que creen consideran para que de esta manera pueda la industria habitacional caminar de buena manera en un Estado de México que bueno, pues al igual que en la Ciudad de México hemos visto que ha avanzado no al paso que se quisiera. Sin embargo, bueno, ahí hay un acercamiento con la parte política para que de esta manera puedan encontrar soluciones en materia de vivienda. Y efectivamente, el día de hoy la candidata, la aspirante a la gobernatura por el Estado de México estuvo reunida con los empresarios y bueno, había cosas interesantes, entre ellas, por supuesto, la inquietud por parte de los empresarios para que independientemente de quién llegue al frente del gobierno mexiquense, bueno, la industria de la vivienda pueda detonar de mejor manera. Hay que recordar que en el pasado ha habido intentos para poder impulsar el tren de la vivienda. Recordarás, Federico, las famosas ciudades Bicentenario, Así que es. en algún momento, bueno, también quedaron como mera expectativa de lo que podía suceder en materia habitacional. Hoy se vuelve a retomar el tema desde la parte política, como si esta nunca hubiera estado alejada de la empresarial. Y bueno, han habido planteamientos en el sentido de que los candidatos estarán aportando ideas, se estará buscando el vínculo con los empresarios de Canadevi Valle de México para poder aterrizar no solo desde la parte habitacional, sino también de movilidad y que de esta manera se pueda detonar el desarrollo urbano que se requiere en esta entidad mexiquense, una de las más, pues, ¿cómo lo podemos llamar, Federico? A ver, y te voy a decir específicamente, Saúl. Interesantes del país, ¿no? Definitivamente. Si tú me lo permites, ¿no? Con su complejidad en todos los sentidos. Hay que recordar que, bueno, pues ya estuvieron con muchos desarrollos, sobre todo en la parte de Tecámac, Zumpango, en Chalco, por ejemplo, sí, donde muchos desarrollos, muchas vivienderas estuvieron participando en para poder detonar esta industria y bueno, hoy se estará buscando de la mano con estos políticos volver a acrecentar esta industria en esta entidad del país. Realmente se estará buscando de la mano, te voy a decir, yo tengo la percepción desde los sexenios anteriores que los gobiernos actuales se acuerdan de la vivienda nada más cuando se acercan las elecciones. Esa es mi percepción de los políticos. Y creo que en el caso del Estado de México, pues es totalmente perceptible esa situación. Necesitan votos y pues la vivienda es un tema muy especial para eso. Y no solo eso, mi teoría va más allá. Siendo la cereza del pastel de sexenios anteriores, había que acabar con ella y lo han logrado de una manera espectacular. Entonces la vivienda, y ahí lo tenemos. Estábamos hablando de Canadevi. Canadevi se ha reunido, hasta donde entiendo, con 2 candidatos que son el PAN y Morena. Sí, el PRI, que supuestamente sería el candidato idóneo, el candidato en donde está su bastión, etcétera,
no ha tenido el tiempo ni el interés necesario para reunirse con el sector vivienda. Bueno, aquí hay que ver un tema de agenda también, ¿no? No hay que adelantarnos. La realidad es que todavía las elecciones faltan algunas semanas. Es cierto. Sí, y bueno, estarán programándose para que los candidatos, o al menos esa es la expectativa, entre los empresarios de Canadevi, de reunirse con todos ellos, ¿no? Así es, pero bueno, es una percepción que yo tengo desde hace 4 años. Bueno, y efectivamente, como tú bien dices, yo creo que una de las estrellas en los sexenios anteriores fue precisamente con Vicente Fox, donde el tren de la vivienda, bueno, caminó de manera muy efectiva en muchos sentidos. Se lograron, bueno, metas interesantes en materia habitacional. En los años siguientes, el tren de la vivienda no corrió con el mismo ímpetu que en aquel entonces, hay que decirlo en toda la extensión de la palabra. Sin embargo, bueno, pues hay también la preocupación por parte de los empresarios de Canadevi para que el tren de la vivienda retome de nueva cuenta el rumbo que en su momento tuvo, y de esta manera, bueno, se satisfaga pues la necesidad de vivienda que existe, sobre todo en el centro del país, hablando concretamente de la Ciudad de México y del Estado de México. En la presentación me llamó mucho la atención porque además estuvimos ahí en este desayuno que tuvieron con la aspirante a la gobernatura por parte de Morena. Y bueno, ella planteaba en su lámina, o al menos así lo identificaba, 650,000 viviendas o unidades habitacionales, que sería lo que representa el déficit en esa entidad. Para ¿Viviendas o acciones de vivienda? Bueno, ellos acuérdate, Federico, que una cosa efectivamente en el discurso político, y fue algo que no siempre quedaba claro, ¿no? Por parte de los políticos, si se hablaba de una vivienda como tal, un crédito o una acción, ¿no? Exactamente. Y que al final en muchas ocasiones, bueno, las acciones terminaban, y lo digo entre comillas, convirtiéndose en créditos para poder llegar a las metas anheladas o esperadas, ¿no? Así es. Lo hemos comentado incluso en este programa en varias ocasiones. Así es. Pero bueno, en el mejor de los tenores hay que verlo así. Hay el espíritu para que se retome de nueva cuenta ese compromiso por atender esa demanda habitacional en el Estado de México. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que en la Ciudad de México concretamente, independientemente de que no haya elecciones como en la entidad vecina, bueno, también hay la preocupación de que no existe todavía el marco normativo para que pueda impulsarse verdaderamente esta industria en la Ciudad de México. Se sigue expulsando a muchas familias hacia otras entidades, el Estado de México, Hidalgo, por ejemplo, y había que contrarrestar este efecto, al menos en el discurso así está planteado, para poder atender esa demanda habitacional. Así es. Yo creo que tú dices a muchos estados de la República, yo diría principalmente a la zona conurbada, pero bueno, ese es un problema que se ha ido incrementando con el tiempo y que se tendrá que algún día resolver de algún modo. Bueno, darle una seguridad jurídica a la vivienda en la Ciudad de México, porque un secretario hace aproximadamente 3 años daba un dato que siempre lo traigo a la memoria: el 67% de la vivienda en México es irregular. Y obviamente la irregularidad parte tanto del particular, del propietario, como de la autoridad. O sea, si a mí se me va a traducir en impuestos tener seguridad jurídica sobre mi inmueble, pues a lo mejor no la tengo. Y entonces genero un negocio precario de vivienda, porque como inmobiliario yo siempre lo he dicho, si el 67% de la vivienda es irregular, entonces estoy hablando de que realmente el mercado de la vivienda es el 33% del total de viviendas que hay en México. Entonces, si a nosotros inmobiliarios no nos interesa, obviamente a la autoridad menos le va a interesar. Tendremos que entrar al tema de lleno, tanto particulares, que vivimos de eso, como la propia autoridad. Claro, y que vaya esto más allá de un asunto meramente político, ciertamente es política, pero más allá del discurso. Así es. Más allá del discurso, ¿no? Que haya metas realistas y no metas políticas, ¿no? Entintadas de algún color. Bueno, que además algo en lo que yo siempre he insistido, la vivienda no debe de tener colores, y todos lo sabemos, al menos los que estamos en esta industria. Cuando se le entregan las llaves a una familia, no ven colores ellos, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, te voy a decir, por la salida a Pachuca hoy ves muchos colores. Parece que una fábrica de pintura regaló la pintura para las casas, para poderlas pintar. Bueno, pero es así como que multicolor, ¿no? Exacto. Así es.
Bueno, amigos, Vámonos ahí al está el siguiente, tema. a la siguiente nota, porque si no me van a correr aquí del programa. Bueno, una nota más agradable. Resulta que el programa Ecocasa, que promueve la Sociedad Hipotecaria Federal, acaba de recibir un premio en Viena, Austria. Y bueno, este premio se le otorga precisamente a los proyectos habitacionales que otorgan toda la parte sostenible en todos los ámbitos, desde el ambiental, el social y el económico. Y bueno, creo que en ese sentido se ha hecho un muy buen trabajo en Sociedad Hipotecaria Federal para poder promover este programa, que por Así cierto es. creo que es como que de los top, ¿no? Sí, Para digo, Sociedad Hipotecaria Federal. Ojalá se replicaran muchos otros más. La realidad es de que este programa ha sido ha avanzado con la aportación de desarrolladoras como por ejemplo Vinte de Sergio Leal, y de alguna manera hoy se reconoce a este programa de Ecocasa a nivel internacional. No es la primera vez que recibe premios, ha sido como que muy premiado. Y bueno, habla por supuesto de que se están haciendo en el ámbito sustentable, creo que las cosas muy bien aquí en México, ojalá se replicaran más. Yo creo que también hay que verlo de esta manera. Falta mucho aún por lograr pues tener todas las fichas en el tablero y poder decir que la vivienda en este país está verdaderamente y al 100% todo de manera muy sustentable, ¿no? Que yo creo que es la aspiración pero en muchos de los claro, sentidos. lo que pasa es que, a ver, la sustentabilidad para unas regiones en México puede ser distinta que para otras. Por ejemplo, tenemos zonas a lo mejor muy calurosas, mientras que por otro lado tenemos zonas muy húmedas. O sea, hay varios Méxicos en donde hay que generar, digamos, las necesidades de cada zona. Claro, Entonces, así es. y a nivel de gobierno federal entender que bueno, pues Claro. hay cada región, creo que lo han entendido bien también, cada Sí. región, bueno, tiene su propia necesidad en ese sentido, pero algo que me recuerda, en alguna ocasión platicando con el coordinador hipotecario de un banco muy importante, decía que bueno, al menos en aquel entonces, te estoy hablando de hace unos 10 años, decía que ellos en los bancos estaban más interesados en apoyar la vivienda como tal, el tabique, más que el tema sustentable, y así me lo decía esta persona. Creo que también por parte de ellos ha cambiado un poco la perspectiva, porque además es más allá de una tendencia, una necesidad real en estos momentos, y se ha avanzado en muchos sentidos para poder impulsar el tema sustentable. Falta mucho, pero bueno, se está trabajando. Sí, claro, claro, hay que dar los primeros pasos y poco a poco ir madurando. Así es. Bueno, vamos a un corte, regresamos, estamos de nueva cuenta con ustedes. Hay una entrevista muy interesante en unos momentos más, vivienda y entorno, con Carlos Gutiérrez Ruiz, quien es presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Coordinador Empresarial. Una entrevista verdaderamente interesante, no se la pierdan. Estamos de regreso. Gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de nueva cuenta aquí en tu espacio y bueno, tenemos invitado de lujo. Él es Carlos Gutiérrez Ruiz, quien es presidente de la Comisión de Vivienda del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, bienvenido. Saúl, un gusto, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y bueno, tiene un tema muy interesante que nos va a platicar y que tiene que ver precisamente con vivienda y el entorno. A ver, desátanos por favor, Carlos. Federico, el tema. Gusto, Gracias, don Carlos. Y muchas gracias por invitarme a este espacio. Es su espacio. espacio, claro. Justamente lo que platicábamos con Federico y con Saúl momentos antes de entrar a la grabación era la importancia que hoy está teniendo la calidad de la vivienda y su entorno. Estamos claros todos que se acabaron aquellos años en donde la vivienda era una producción muy grande, aspirábamos a tener un volumen, digamos, importante que se alcanzó de manera muy satisfactoria y muy exitosa. Y hoy en día creo que la gente está demandando ya no solamente tener la posibilidad de acceder a una casa, a un crédito hipotecario para comprarla, nueva o usada, sino también está exigiendo hoy las mejores condiciones, además de la calidad de la casa, porque este es un tema que siempre se ha tenido que estar buscando con mucha precisión, el tema de los entornos. El tema, mencionaban ustedes hace un momento, las características de sustentabilidad que tienen ya que irse adoptando las viviendas. Depende, claro, de viviendas residenciales, medias, sociales. Cada sector y cada segmento va teniendo distintas oportunidades, pero creo que ninguna puede quedar exenta de incorporarse al tema de la sustentabilidad. Por un lado, pero por el otro, el entorno. Yo creo que esa es una preocupación que muchos dueños de viviendas tienen hoy en día sobre cómo rodear a las casas, sí, de servicios, por supuesto, pero también de factores que las personas, los moradores, están requiriendo. De tal manera que la complejidad que tiene el poder cambiar de un modelo de fraccionamiento hacia un tejido urbano cada vez más activo, mejor planeado, será lo que las autoridades
y la sociedad y el sector privado deberán de trabajar para la próxima década, porque obviamente pues, no son cosas que se vayan trabajando en lo inmediato y que los resultados se puedan ver de un año a otro. Hay políticas públicas que sin lugar a dudas tienen cortes inmediatistas y que van dirigidas hacia el año en el cual se ejerce cierto presupuesto o ciertas decisiones. Pero hay otras políticas públicas que se trazan a lo largo de los años, a lo largo de las décadas. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es cuando tenemos la oportunidad de visitar algún país que se considera un país de primer mundo. Cuando ustedes van llegando a estas ciudades y ya desde el avión comienza a verse la traza urbana, inmediatamente se nota que se está llegando al primer mundo. Inmediatamente. Así como cuando también visitamos una ciudad mexicana o una ciudad de otro país del tercer mundo, inmediatamente se nota que estamos llegando al tercer mundo por el caos urbano. Y llegamos al primer mundo, ¿por qué? Por el orden urbano. De tal suerte que yo creo que este es un tema que ya el país está exigiendo y está ya en condiciones de darle una respuesta a la sociedad y que en su, digamos, responsabilidad de cada uno de los actores que formamos el Estado mexicano, tengamos que ordenarlo. Sin lugar a dudas, tenemos muchos problemas. Por ejemplo, prácticamente en ningún otro país del mundo hemos encontrado una experiencia similar a la del Ejido. De acuerdo, claro. El modelo del Ejido, bueno, pues en su momento creo que generó una paz. Solucionó problemas entre muchos mexicanos. Sí. Fue un efecto que logró en ese momento avanzar para que la nación entonces pudiera ya entrar en esquemas de mucho mayor estabilidad social. Pero ahora, bueno, pues es una entelequia que en muchas ocasiones no se le encuentra no entendemos. pies ni cabeza. Bueno, si no lo entendemos los mexicanos, menos los extranjeros, ¿no? Exacto. De tal suerte que sí creo, culminaría el comentario, sí creo que es indispensable que le entremos a la reforma constitucional en la materia. Esta administración ya no le dio tiempo de poderla hacer, se hicieron avances en este sentido, sin embargo, ya no le dio tiempo de poder entrar a una reforma constitucional. ¿Y por qué tiene que ser obligatoriamente constitucional? Porque la Constitución es la que rige a los municipios a través del 115 una serie de atribuciones que ellos tienen. Pero por el otro lado está el artículo 27, que es el que norma las regulaciones sobre todo el tema ejidal. Entonces, lo que hemos visto es que en muchos casos el caos urbano pues también es producto de estas diferencias entre el 115 y el 27, porque simplemente cada quien camina por su lado, el municipio por uno, claro, y el ejido por otro. Y de no poder empatar la propiedad privada con el ejido, y entonces empiezan a crecer unos monstruos que de repente no entendemos porque la propiedad privada, el ejido, no son, digamos, fáciles de alinear. De mezclar, digamos. Sin embargo, fíjate que, ya todas las reformas que se hicieron desde los 90s al propio 27 y que ya permitió que los ejidatarios pudieran, pues, digamos, deshacerse de su tierra de una manera perfectamente legal, venderla, pasar a dominio pleno y con ello entonces incorporarla, digamos, al mercado. Lo que, digamos, bueno, ya venimos ya por varias décadas conviviendo con ese proceso. Pero el tema, Federico, Saúl, amigos, es que el ejido puede tomar la decisión, porque finalmente claro, así se lo otorga la ley, para desincorporar un X número de hectáreas, desde poderlas vender a raya de cal, en lotes, con una traza urbana razonable, buena o muy mala, hasta vender una cantidad de tierra inmensa a un desarrollador para que ahí se haga o un campo de golf, o una zona industrial, o vivienda media, o vivienda social. Y el municipio, pues nada más lo ve pasar,
Efectivamente. O sea, ya cuando el desarrollador llega a pedir los permisos Claro. para desarrollar, bueno, pues ya, Claro. pues ya el municipio simplemente lo otorga en muchos casos o solicita al desarrollador que, bueno, pues que haya ciertas variables de especificaciones sobre el fraccionamiento. Pero ¿a dónde voy? Voy a que el municipio no es capaz ni financieramente ni administrativamente de poder asumir esa responsabilidad. Sin embargo, Carlos, a ver, hay una cuestión que aquí me gustaría preguntar. Si bien es cierto que el problema del ejido a lo mejor le pasa por enfrente a un municipio, creo que el mercado ha madurado. ¿En qué sentido? Si antes nos llevaban en un camioncito con una torta y un refresco a comprar una casa allende los cerros, hoy ya no. Entonces, obviamente, desde mi punto de vista, si el municipio o el ejido hace mal las cosas, el negocio inmobiliario también saldrá mal. O el futuro, digamos, de ese ejido, pues será un rotundo fracaso. Entonces, considero, salvo la mejor opinión, que esto, pues los golpes que nos hemos llevado a lo mejor, nos llevaron a la madurez de un mercado. Sin duda alguna. Sí, ha madurado el mercado, efectivamente. El mercado como tal sí ha madurado y creo que ese es un gran acierto Los desarrolladores que se han tenido. No. La regulación Claro, sobre la decisión claro. de aquí o acá, en dónde es mejor. Y desafortunadamente, Federico, tenemos fracasos. Sí, claro. Sí tenemos Definitivo. fracasos, sí tenemos muchos casos en donde pues las ubicaciones, las condiciones urbanas, la falta de servicios han hecho que esos fraccionamientos pues no sean Ha fraccionamientos sido un prósperos. proceso de aprendizaje, ¿no? A final de cuentas, ¿no? Ujú. Yo creo que ha sido también un proceso en donde las administraciones no han querido entrar por lo que sea, por las razones que seguramente nos ameritarán un estudio mucho más profundo, no han querido entrar en la decisión de normar estas diferencias que se están teniendo entre dos artículos constitucionales que obliguen a que las cosas, las trazas se hagan mejores. Hemos conocido una gran cantidad de grandes proyectos de desarrollo urbano que los gobiernos locales hacen, y entonces cuando ustedes revisan un plan maestro de hace 40 años, el plano está en extraordinarias condiciones, planeación estratégica, planeación urbana, de servicios, y cuando ustedes voltean a ver la realidad, nos preguntamos ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo que aquí estaba en el plano no se logró plasmar en la realidad? Tratándole de poner un título, ¿falta de voluntad política o falta de voluntad de los particulares? ¿Podría ser el título? ¿O descoordinación entre unos y otros? No, es un hecho que los mexicanos, sin importar gobiernos, O colores, sociedades, empresarios, Sí. hemos decidido no tener una buena planeación urbana. Esa es la decisión que se ha tomado. Así es, sí. Esa es la decisión que se ha tomado. Claro. Y ahí está el resultado. Sí. De tal suerte que me parece que hoy existe la gran oportunidad Claro. de revertir, no de revertir, lo que ya está hecho es muy difícil Claro, cambiarlo, claro. pero sí lo Corregir. que hagamos de aquí en adelante, sí lo que hagamos para decir, ahora sí los mexicanos, Así es. nuestro desvelo va a ser el planear adecuadamente y bueno, pues para la economía que somos, Claro. del tamaño que somos, y para las, digamos, extraordinarias cosas que se han logrado hacer en el país, me parece que este sigue siendo un tema tremendamente pendiente. Claro, arrancar del discurso y del papel las posibles soluciones para poder avanzar de buena manera en el tema, ¿no? Incluso ni siquiera en el discurso, Saúl, porque esto no ha estado en el discurso, Así desafortunadamente. es. Claro, ojalá hubiera. Bueno, pues Carlos, Ok. queremos agradecerte el tiempo, el espacio, por supuesto. Esta es tu casa Muchas y gracias. desde mi punto de vista, uno de los hombres que más le sabe al tema de vivienda en este país. Carlos, muchísimas gracias. No, es un gusto, muchas gracias, Saúl, muchas gracias, Gracias, Federico, Carlos. y muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y estamos de nueva cuenta con ustedes. Gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ya regresamos y esta noche tenemos el gusto de tener vía telefónica al presidente de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de Coparmex, el licenciado Roberto de Anda González. Roberto, buenas noches, bienvenido al programa Tu Espacio. Federico, muy buenas noches, muchas gracias al contrario a ustedes por la invitación. Gracias, Roberto, y bueno, sabemos que en la Coparmex están muy activos en el tema de vivienda, en el tema de desarrollo urbano, y por supuesto ustedes son actores importantes dentro de todo el embalaje que se está realizando para que avance a buen término el tren de la vivienda. Específicamente, Roberto, háblanos, ¿qué es lo que están haciendo en Coparmex? Sabemos que traen temas interesantes como los no afiliados, por ejemplo, agendas en común con otras instituciones, con otros gremios. Háblanos, por favor, de todo esto. Gracias por el espacio, Roberto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, Coparmex, en la Comisión Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano, a diferencia de otros organismos nacionales de vivienda, lo que hacemos es que englobamos todas las actividades que tienen que ver con la vivienda y el desarrollo urbano, no solamente una parte de toda la cadena. Eso quiere decir que las entidades que están, o las empresas que están afiliadas con nosotros, van desde las mismas comercializadoras de vivienda, notarios, peritos, constructores, desarrolladores. Entonces tenemos una gama muy completa de los que estamos participando de manera directa en la comisión, y eso lo que genera es que estamos viviendo en un día a día todas las necesidades que se tienen en este sector tan importante para el desarrollo del país.
Junto con esto tenemos una serie de comunicaciones directas y una serie de acuerdos que hemos estado realizando más allá, tanto con los organismos nacionales de vivienda, llámese Infonavit, Foviste, Ciudad Hipotecaria Federal, la CONAVI, como el resto de las cámaras como CEMI, Canadevi, y esto nos pone en un lugar importante y en el cual estamos viendo que en el tema de los no afiliados, le llamamos nosotros a las personas que no tienen de alguna manera un esquema de seguridad social, llámese Infonavit, llámese Foviste, o algún otro tipo que haya, ¿no? Que bueno, estos son los principales. Entonces nosotros estamos viendo de qué manera, si en el país tenemos arriba del 40% de las personas que son autoempleados, pero que no tienen acceso a esta seguridad social, estamos buscando de qué manera poder llegar a ellos y que ellos a su vez tengan pues, la garantía de que puedan hacerse de un bien patrimonial como es una vivienda tan importante para nosotros como mexicanos. Entonces estamos buscando todos estos esquemas. Ya hemos estado teniendo acercamientos con los bancos, hemos estado teniendo acercamientos con Infonavit también, y hay varias propuestas en las cuales, por ejemplo, en el caso de Infonavit, definitivamente lo tenemos que hacer de una manera formal, porque no deja de ser un crédito y hay que garantizar el pago de este crédito. Entonces, tenemos acercamientos con Infonavit para buscar que no afiliados al Infonavit se puedan ellos autoinscribir en Infonavit, generar su propio ahorro y empiecen a calificar para ser sujetos de un crédito. En el caso de los bancos también, aunque aquí es un poco más difícil, sobre todo por el tema del buró de crédito, que los bancos están muy ligados al buró de crédito en el caso de sus hipotecas, pero también ya se está trabajando con ellos, con algunos bancos, para que generen las hipotecas necesarias para la gente que requiere un financiamiento para su vivienda, sobre todo en la gente de más bajos recursos. La gente que gana en autoempleo arriba de 10 salarios mínimos son sujetos de crédito de manera natural para un banco. Los créditos que son de menos de 400,000 pesos con financiamiento directo a un banco, ahí es donde se complica para el banco por su objeto. Al final del día es muy costoso a ellos generar un crédito cuando la hipoteca es tan baja para ellos, ¿no? Que al final del día pues es donde entra el hipotecario social como el Infonavit. Entonces estamos trabajando en esas dos líneas para poder llegar a acceder a la gente que de la base de la pirámide económica del país pues pueda acceder a un crédito, obviamente en condiciones financieras sumamente competitivas y no unas tasas de interés muy elevadas. Claro. Roberto, si me permites, creo que se ha avanzado mucho en el tema de no afiliados, a diferencia de hace 16, 17 años, donde voltear a estos segmentos de la población era prácticamente impensable. Hoy se ha diseñado una política para atender a todos estos grupos, incluso a nivel desde el mismo gobierno. Y bueno, ustedes, los empresarios, están tomando el liderazgo en Coparmex para empujar esos temas que en principio no se antojan fáciles, pero que están buscando las soluciones para poder de esta manera generar el patrimonio adecuado a muchas de estas familias que por supuesto lo necesitan. Así es. De hecho, mira, al día de hoy ya existe un esquema dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Urbano y la CONAVI, en el cual es un esquema de autoproducción con financiamiento y subsidio. Sí tenemos que buscar la manera de hacerlo mucho más al alcance de la gente. Hoy en día sigue siendo muy difícil, muy costoso poder acceder a un crédito de esos, pero sin embargo ya esa partecita o ese paso muy importante en el desarrollo ya se dio. Entonces ya estamos, precisamente con este parteaguas, ya estamos buscando otras alternativas de solución precisamente a esta masa tan importante de la población.
Así es. Roberto, otro de los temas que por supuesto están trabajando ustedes es buscar una agenda común para de esta manera remar todos en el mismo barco hacia buen puerto, si así lo podemos decir. Y ustedes están en ese sentido como Coparmex, bueno, empujando muy fuerte el tema para poder encontrar los mecanismos adecuados y que la maquinaria del tren de la vivienda siga avanzando. Así es. De hecho, mira, en el tema de la agenda común, estamos trabajando de manera muy coordinada con México y Canaderi para generar esta agenda y poder empezar a buscar cómo llegar y cómo solucionar todas las problemáticas de vivienda y de infraestructura, sobre todo, que se tienen en la mayoría de las ciudades del país. En este momento estamos generando un grupo que estamos denominando un grupo de acción estratégica, en el cual precisamente todos los socios de estos organismos privados de vivienda, estamos aportando las ideas para poder sentarnos con las autoridades correspondientes y poder dar nuestras opiniones y recomendaciones, sobre todo para cada uno de los temas que se están presentando en la ciudad. Estamos tratando de generar de alguna manera conceptos mucho más organizados entre los cuatro, en este caso, el gobierno y estas tres cámaras y confederaciones, para poder llegar y estar dando soluciones o vías de solución a las problemáticas que se están presentando en todas las ciudades. Roberto, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Coparmex, ¿cuál sería la visión a mediano o a largo plazo de la vivienda en México? Bueno, en el tema a mediano plazo, lo que estamos buscando dentro de Coparmex es que la vivienda sea accesible para todos los mexicanos en edad productiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el día de hoy no todo el mundo puede tener acceso de manera igualitaria a la vivienda. Ese es un tema importante, pero este tema no puede desarrollarse si no estamos trabajando de la mano también con temas anticorrupción. Todos sabemos que los temas de corrupción en la parte de infraestructura siempre están latentes. Las grandes zonas de infraestructura siempre presentan algún tipo de riesgo, en el cual precisamente nosotros como Coparmex estamos trabajando de manera importante para tratar de evitar al máximo la corrupción y que de esta manera podamos tener acceso a mayores y mejores servicios. Así es. Y yo te diría, y a lo mejor de una deformación profesional como abogado, más que la corrupción, a mí me preocupa la impunidad. Así es. Que obviamente... No, de hecho, mira, también es cierto que la corrupción va de ambos lados. Así es. Para que haya un corrupto, tiene que haber una persona que lo corrompa. Así es. Entonces, sí es cierto, y cuando hablan de impunidad, debemos estar hablando de ambos lados. Así es. Tanto el que ofrece como el que recibe. Claro, entonces, estamos trabajando en esa parte tan importante también. Y que además sabemos, ustedes en Coparmex han impulsado mucho el tema anticorrupción. Roberto, queremos agradecerte muchísimo este espacio de tiempo que hoy nos has dado vía telefónica. Por supuesto, los temas son vastos. Nos gustaría invitarte, comprometerte para que próximamente nos acompañes aquí en el estudio y podamos platicar sobre muchos otros temas con los que están trabajando ahí en la Coparmex, Roberto. Nos dará mucho con muchísimo gusto el día que ustedes digan, yo con mucho gusto podría asistir para allá. Nos dará mucho gusto, este es tu espacio y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, mucho gusto saludarlos a ambos. Gracias, Roberto. Buenas noches. Amigos, bueno, pues el tema muy interesante y por supuesto la próxima semana vamos a estar con otros más invitados, otros temas también de interés para todos ustedes. Por lo pronto nos tenemos que despedir, mi querido Federico. Así es, Saúl. Buenas noches. Muchas gracias al auditorio. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.